Zacarías capítulo 9, versículo del 9 al 10, es el texto que en esta mañana tenemos para nuestra predicación, que habla sobre un rey que entra en Jerusalén y que trae paz. Hoy estamos celebrando, se celebra en el contexto cristiano en muchas iglesias el día de Domingo de Ramos, que es la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y el recibimiento de la multitud con ramas de palmeras. Y nosotros vamos a meditar en el texto que está en Zacarías, capítulo 9, versículo del 9 al 10, que tiene, pues como veréis en esta mañana, toda la relación con los textos de los evangelios sobre la entrada de Jesús. Pero he querido titular el mensaje en esta mañana, como veis en pantalla, con un título bastante llamativo, diríamos, bastante elaborado, no lo sé cómo decirlo, pero lo vais a entender a continuación. Mirad, el nombre del profeta Zacarías significa Dios recuerda. El nombre del padre de Zacarías, Berequías, significa Dios bendice. El nombre del abuelo de Zacarías, llamado Ido, significa en su tiempo. Si unimos los tres nombres, podemos obtener la frase: Dios recuerda que te bendice en su tiempo. Claro, cuando uno se puede preguntar, ¿es que Dios no nos está bendiciendo constantemente? Sí, claro, pero como veréis a continuación, esta frase, Dios te recuerda que te bendice en su tiempo, tiene ciertas implicaciones que vamos a desarrollar, porque en el contexto de Zacarías y en el mensaje profético de Zacarías, podemos entender que Dios bendice a su pueblo, pero va a actuar de una manera especial en un momento determinado cuando el pueblo está necesitado de esa palabra. Dicho de otra manera, ¿Dios nos bendice a nosotros y nos cuida? Sí, pero como Dios te está recordando en esta mañana que te bendice en su tiempo, ante la situación que estés viviendo, caótica, crítica, dramática o con muchos problemas, y te estás preguntando, Señor, ¿dónde estás? Entonces la respuesta es, Dios en esta mañana te quiere recordar que te bendice en su tiempo, no en mi tiempo. ¿Veis la diferencia? En su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene planes de bien para nosotros. De hecho, siempre nos vendrá a mente este famoso texto de Jeremías 29:11, que recomiendo memorizarlo, aunque no sé si seré capaz ahora de mencionarlo porque se me ha olvidado. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos no de mal, sino de bien, para daros, ¿verdad?, el bien que tanto esperáis. ¿Cuándo? En su tiempo. Pues en torno a todo esto gira este mensaje. El siguiente, por favor. Es que de aquí no tengo mando, me tenéis que ayudar. Ok. Mirad, Zacarías es un profeta, ¿verdad? Es un profeta que actúa sobre 520 antes de Jesucristo. Es contemporáneo de Ageo, y ya Ageo nos está dando alguna pista, porque Ageo lo tenemos cuando bajo el imperio Darío, el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén para reconstruirlo, vuelve a su tierra. Algunos datos. Pero cuando vuelve el pueblo, ¿cómo está la tierra prometida? Caótica. El templo destruido, las casas destruidas. Hay un caos tremendo en el pueblo, en esta situación donde Dios está actuando. Esta profecía de Zacarías, que encontramos en Zacarías capítulo 9, del 9 al 10, viene a Dios, al pueblo a través de Zacarías, en el segundo año del reinado de Darío. Y esta fue la profecía que en esta mañana se ha leído, y que podríamos decir que 9 y 10, estos dos textos nos habla de una profecía
cristológica, escatológica. A propósito de lo que nuestra hermana... se me olvidó el nombre. Lini, corazón mío. Ella decía que qué momento más precioso aquel cuando nos encontramos con el Señor, ¿verdad? Cara a cara, y estaba pensando en ese texto. Es decir, que el texto tiene una connotación presente, diríamos, pero también futura, escatológica, como vamos a ver a continuación. Es decir, esta profecía habla de que Cristo vendrá, ya vino el siglo I, en Jerusalén. Creará una nueva Jerusalén y reinará en esta nueva Jerusalén. Por lo tanto, también es una proyección escatológica, como también vamos a desarrollar a continuación. Así que Zacarías está hablando sobre el advenimiento de Cristo, su venida. Y Cristo vino en el siglo I, pero también vendrá en la parusía. ¿Cuándo? Tiempo que no tenemos determinado. Pero Él vendrá, ¿verdad?, para instaurar su reino totalmente en el mundo, trayendo esa paz que dice el texto, esa paz a todas las naciones. Así que Zacarías habla de un rey, habla de un salvador, que lo hemos leído, ¿verdad? Versículo 9, que llegará a Jerusalén y llega... O sea, ya Zacarías está asegurando, está prediciendo algo que todavía no ha ocurrido. Eso es palabra de Dios, claro. Y en el versículo 10, como estamos diciendo, viene este rey que es el Mesías, viene a ocupar su trono en el mundo para gobernar desde allí a toda la humanidad. Vamos a leer de nuevo el versículo 9. La siguiente proyección, por favor. Ok, aquí estamos, versículo 9. Mirad, he aquí, dice el texto, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, un pollino, hija de asna. Aquí estamos viendo las características de este rey que viene, y son varias, entre ellas, justo y salvador, y otras más que vamos a ver a continuación. Así que este rey, que es la figura del Mesías, que toma aquí la imagen de rey, viene y es un rey humilde. Este rey se distingue del resto de los demás reyes. ¿En qué se distingue este rey que viene? Se distingue en lo que es y en lo que hace. De hecho, hay una promesa de Dios que Dios siempre las cumple. Hay una promesa de Dios al pueblo de Israel. El texto no lo leo, pero lo comparto, si alguien quiere luego leerlo en casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 14. Dios dijo al pueblo de Israel y concretamente a David, que de ti, ¿verdad? Hablando también pensando en su hijo Salomón, afirmaré el trono y será un trono para siempre. Porque de David viene nuestro Mesías, nuestro Jesús. Curiosamente, el libro de Samuel nos habla que Dios desechó a Saúl como rey. Claro que fue elegido por el pueblo, no fue elegido por Dios. ¿Veis esto importante? Saúl fue rey de Israel, pero elegido por el pueblo. Y Dios lo toleró, pero no era su voluntad. Sin embargo, Dios eligió a David, que también fue un perla bueno. Permitidme esta expresión que me ha salido. Porque esto lo veremos en la escuela dominical, quedaros. Somos perlas buenas. Perlas buenas. Eso lo vamos a ver en la escuela dominical. Aún el Señor nos sigue transformando. Bueno, David también tuvo muchos fallos, pero fue elegido por Dios, tenía un corazón conforme al corazón de Dios y se arrepentía cuando reconocía su pecado. ¿Veis la diferencia? Entonces, sí, de David vendría la dinastía y vino Jesús. Este rey es el rey de justicia, como hemos leído en el texto. Y es Jesús, no hay otra figura que no sea Jesús. Porque Jesús siempre juzgará con equidad. Y además Jesús es justo, el único justo delante de Dios. Y además Jesús es el único que cumple la voluntad de Dios. Todo eso son ideas que encontramos también en el Nuevo Testamento. No es justo ni siquiera uno, ni uno. Pero Jesús sí. Y sin pecado, recordad, ¿verdad? Este rey es también, es el Salvador. Y Jesús es nuestro Salvador.
¿verdad? Hace referencia a la salvación, aunque en el término hebreo algunos dicen que este verbo que está en pasivo posiblemente no es salvador, sino es salvado. Entonces otros estudiosos lo describe como victorioso. No importa. Jesús es el Salvador y también Jesús es el victorioso. Está bien, no importa. Es el victorioso. También este rey dice que es humilde, ¿verdad? O sea, Jesús fue humilde. Venid a mí, ¿recordáis ese famoso texto? Estudiemos los textos de memoria. Mateo 11:28, venid a mí. ¿Sí? Estoy intentando que recordéis conmigo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque soy manso y humilde, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué me ha dicho el texto? Gracias. Porque ligera es mi carga. ¿Veis? Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30. Memorizar los textos, estudiar los textos, que ahí encontramos, en este caso, a Jesús humilde, pero ofreciéndonos a nosotros la liberación de nuestra carga y de nuestro pesado y de nuestros problemas. Vayamos a Él. Jesús es humilde, nunca se exaltó a sí mismo. Este es nuestro Jesús. También dice que este rey, otra característica es que el rey, ¿verdad?, viene en paz, viene con paz. Su entrada, viene montado en un asno, no en un caballo. Normalmente cuando un guerrero o un capitán o el rey venía en guerra contra otro y tomaba la ciudad, entraba en su caballo, pero Jesús entra en un borriquillo. Ya que esta figura también, ¿verdad?, lo encontramos en los príncipes que montaba en borriquillo, en asnos, en tiempos de paz. Él venía en tiempos de paz. Y este es el carácter de nuestro Salvador, de nuestro Rey, carácter pacífico. Versículo 10, leamos ahora el 10. Mira lo que dice. Y de Efraín destruiré. Siguiente, por favor, sí, el 10, gracias. Si yo me despisto, me ayudas, gracias. Mira el 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Qué encontramos ahora en este texto? Si antes hemos hablado del carácter o las características del carácter del rey, ahora vamos a hablar de la misión de paz de este rey y de su dominio sobre toda la tierra. Cuando, lo decíamos antes, ¿verdad? Cuando un rey, o lo decimos ahora, cuando un rey quiere dominar a otro, tiene sentido, cuando un rey quiere dominar a otro, viene con un ejército fuerte, más grande y poderoso. Si no, no viene tú a la guerra. Si tú no crees que vas a vencer a tu enemigo, ¿verdad? Si eres más débil, no te enfrenta. Sin embargo, aquí, ¿verdad?, este rey que es el que viene, que es el rey divino, que es Jesús, viene precisamente a todo lo contrario. En vez de traer guerra, viene a traer paz. Viene a eliminar el poderío militar. No dice el texto que cambiará los caballos, es decir, destruiré los carros de Efraín, que Efraín y Jerusalén está hablando de Israel. Efraín el norte, pueblo dividido a través de por Salomón, ¿verdad? A través de los hijos de Salomón, la guerra que hubo en Israel, la división entre el norte y el sur, y Jerusalén es el sur, Judá. Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y los carros de guerra serán quebrados. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? Este rey que viene, repito, viene a eliminar el poderío militar y a cambiar las armas de guerra por armas de paz. Viene a reinar en el mundo, a establecer su reino sobre todos. Claro, dice que viene y su señorío será de mar a mar. El verbo señorío, señorear, en hebreo, tiene la connotación o el significado de un dominio geográfico y político. ¿Veis que nos da mucha más información cuando uno, que no sabemos hebreo, pero los especialistas nos ayudan a una información más? El término, repito, señorío, en el hebreo significa un dominio geográfico y político, por lo tanto, universal. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuando vino Jesús en Jerusalén? No,
Si aún estaba Israel bajo el imperio de Roma. Eso ocurrirá cuando Cristo venga, que reinará en todo el mundo entero, ¿verdad? Así que su reinado será universal y un dominio de paz completo para todos. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Mira, estamos diciendo que el versículo 9 y 10 nos presenta una visión panorámica de este Jesús, de este rey que viene, que es Jesús, sus características y su dominio. De hecho, normalmente hemos usado en Domingo de Ramos, y muchos usan, Marcos 11, Mateo 21, Lucas 19, Juan 12, que habla de la entrada triunfante de Jesús en el templo. Pero hoy no hemos querido tomar estos textos. Así que esta profecía, que se pronuncia siglos antes por Zacarías, porque es palabra de Dios, no es de hombre, es palabra de Dios, no de hombre. Y cuando uno recibe palabra de Dios, acéptala, vívela y llénate de esperanza. Y se cumple pues, siglos más tarde cuando Jesús llega a Jerusalén. Así que Zacarías describe estas características, ¿verdad? Y estamos diciendo que Jesús de Nazaret, que este Cristo, demostró en su vida y ministerio estas características y esta misión y nos proyecta a este dominio universal. La siguiente, por favor. Mirad. Por lo tanto, si cerramos esta idea diciendo que Jesús el Mesías, anunciado por Zacarías, es justo, salvador, victorioso, humilde, príncipe de paz, pacífico, rey, que viene a traernos la paz, a gobernar el mundo, libertador. Todos esos son títulos que también encontramos en el Nuevo Testamento. Lo encontramos también en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Siguiente. Mirad, estamos diciendo que si el pueblo esperaba a un libertador que los liberara, y quiero presentarlo de manera positiva, porque siempre lo presento de manera negativa, si lo recordáis, si el pueblo esperaba un libertador que lo liberara, que lo salvara de sus problemas, vamos a verlo en positivo. Hermano, ¿no creéis que el pueblo... ¿O no creéis que el corazón se llena de ilusión cuando piensa Israel, que pensaba que vendría este rey profetizado para liberarlos? Su corazón se llenaba de alegría y de esperanza, ¿o no? Os pregunto. Claro. Lo que pasa es que tenemos la tendencia de que cuando siempre lo presentamos, claro, esperaba un rey político, militar, pero su corazón se llenaba de esperanza. Porque en el esplendor, con Salomón el reino de Israel llegó a su máxima expresión. Era un reino poderoso, era un hombre sabio. Algunos venían a consultarle y a ver su poderío. O sea, Dios permitió que con Salomón el reino de Israel, no de Dios, de Israel, estuviese en su máxima expresión. Y ellos esperaban de nuevo que en vez de David o en vez de Salomón, que este nuevo rey que viniera fuera tan fuerte como David. ¿Para qué? Para liberarlos del yugo de Roma. Entonces, vamos a verlo en positivo. Ellos esperaban un libertador y su corazón pues se animaba, se alentaba. Vamos a verlo en positivo, ¿verdad? ¡Qué bien, qué esperanza! Hermano y hermana, nosotros también, ¿verdad? Tenemos que ver de esta manera. También Dios nos trae a nosotros solución a alguno de nuestras situaciones complejas y complicadas y vamos a llenar nuestros corazones de esperanza. Es que normalmente se suele ocurrir también. Es que suele ocurrir, hermano. Yo tengo un problema y espero que Dios me lo solucione de esta manera. Es que así es como pensamos. ¿Veis lo que estamos diciendo? Israel tenía un problema y esperaba que Dios lo solucionara de una manera, pero su corazón se llenaba de esperanza. Llenemos el corazón de esperanza, que tú piensas que Dios te va a solucionar tu problema como tú crees, y Dios lo hará de otra manera. Pero vamos quedando con esta parte. Llena tu corazón ante tus problemas, tus dificultades, el caos donde tenga. ¿Por qué? Porque Dios tiene un buen plan para nuestras vidas. Siempre ha sido así Dios. Siempre ha tenido un buen plan para nuestra vida. Lo que esperaba el pueblo era un conquistador, estamos diciendo, versículo 9, un hombre de fama, de renombre, un hombre que los liberara. Y sin embargo se encontró con un hombre humilde. Un pobre humilde rabino.
Un hombre rodeado de campesinos y no de guerreros. Qué defraude, ¿no? A veces nos ha dicho, es que parece que Dios me está defraudando porque no está actuando como yo esperaba. Pero no es así. ¿Cuánta diferencia hay, hermanos y hermanas, en cómo queremos que Dios actúe en nuestro favor y cómo realmente Él va a actuar según sus planes? ¿Cuánta diferencia hay? Jesús no parecía un conquistador. Sin embargo, este Jesús, que no parecía un conquistador, una semana más tarde se levantó de entre los muertos. Venció la muerte y venció al infierno y venció al diablo. Esa fue la victoria. Siguiente. Mirad. Si el versículo 9 es el cumplimiento de la llegada de Jesús en Jerusalén, el Rey de paz, el versículo 10 es el cumplimiento de una nueva llegada, la parusía. Cristo vino y Cristo volverá. Maranata. ¿Qué significa Maranata? Cristo pronto volverá, ¿verdad? Cristo viene. Mirad. Y cuando Él regrese, este versículo 10 nos proyecta a la idea de que cuando Él regrese, se van a sujetar todas las naciones. Su reino va a abarcar toda la tierra universal. Y no solo esto, escuchen, sino que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. ¿Somos capaces de repetirlo? No, porque vaya que no. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser como a Dios, sino que se despojó, se anonadó, ¿verdad? Se despojó a sí mismo tomando su forma de siervo y tomando forma de siervo y en la forma de y yendo a la cruz, ¿verdad? Bueno, algo así, ¿verdad? Hay que repasarlo. ¿Verdad lo que hizo el Señor? Y murió y se sacrificó y lo dio su vida. Y Dios lo exaltó, sigue diciendo el texto, ¿verdad? Y Dios lo exaltó y entonces toda rodilla confesará y toda rodilla se doblará y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Veis lo que estamos diciendo? Es un reino espiritual, el reino de Dios cuando se extienda. Cristo viene como rey para gobernar al mundo, formando este nuevo reino, este nuevo súbdito, los hombres y mujeres que ahora creemos en Él y que y vivimos para Él, hemos sido ya transformados y regenerados, pero aún necesitamos seguir siendo santificados. Lo veremos en la escuela dominical, santificados. Cristo como Salvador eliminará en este nuevo reino donde Él vendrá a instaurarlo el mal, la muerte, el pecado, la tiranía, la pobreza. Y este príncipe del mundo que está gobernando ahora, el rey es Dios, Cristo, su rey. Basilea es el reino, ¿verdad? Y este rey que es el que gobierna, pero el príncipe del mundo es el diablo que está en medio de nosotros trayendo este caos en el cual nos encontramos en un mundo caído. Así que, si ahora sufrimos, si ahora padecemos, si ahora desesperamos, todo esto acabará. Porque vamos a participar de un reino de paz, de amor y de su propio reino. Siguiente, por favor. Ahora me voy al principio. Lo hice el domingo pasado y también lo hago de nuevo, ¿verdad? Versículo 9. Vamos a leerlo, las primeras palabras. Alégrate mucho, dice el texto. Zacarías 9:9. Ahora me voy al principio. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo aquí el profeta al pueblo de Israel? Zacarías quiere que su pueblo recobre el regocijo, porque se encuentra en un estado lamentable. El contexto, que lo hemos descrito y ahora quiero dar un detalle más, era un contexto de sufrimiento. Israel estaba en un momento de sufrimiento, de opresión, de recuperación, y aún estaba gobernando Darío.
¿Y qué ocurrió? Aunque fue con Ciro, recordad que el pueblo regresó con Ciro, ¿vale? Así que esto sería los principios con Darío. ¿Qué ocurrió entonces? Que quien reinaba en el mundo era el rey Darío, persa. Y el pueblo estaba en un contexto donde necesitaba regocijarse y alegrarse en Dios su Salvador. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios permitió que durante 70 años el pueblo estuviese cautivo en Babilonia y regresaran a Jerusalén por su pecado. Después de 70 años, que es toda una vida. 70 años, cautiverio, por desobediencia. Regresara a Jerusalén y cuando regresaran, aún así estarían viviendo una situación caótica, siendo pobres y estando aún sin levantar la cabeza. Y por lo tanto estamos diciendo que Dios quiere, ¿verdad?, que el gozo y la alegría, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, quiere que lo tengamos muy presente. ¿Qué es mejor ante una situación caótica de problema sin salida que me acobarde y que me entristezca y que me encierre en sí mismo? Eso es mejor que afrontarlo con alegría, con entusiasmo, sabiendo que Dios en algún momento me rescatará. Es mejor esto. ¿Qué es lo que dice Proverbios? Lo iba a cantar, pero no me atrevo. El corazón alegre. ¿Alguien me puede ayudar? Es un gran remedio. ¿No lo hemos cantado con los niños, pastora? Que no me acuerdo. ¿Cómo era? No sé. El corazón. ¿Veis? El corazón alegre es un buen remedio. El corazón alegre sana tu vida. El corazón triste te amarga y te hunde. Y Dios quiere que tengas un corazón alegre. Porque el corazón alegre es el remedio, es la medicina para tu vida. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Este es el remedio. La alegría es la mejor medicina ante la tristeza. Yo no soy médico, pero aquí tenemos uno y lo sabemos, ¿verdad? La tristeza enferma más al enfermo y la alegría sana más al enfermo. Y esto es ciencia, esto es ciencia. La tristeza al enfermo lo enferma y la alegría al enfermo lo recupera. Esto es ciencia. También es Biblia, que estamos diciendo. Dios nos dice que nos regocijemos y que celebremos en medio de las pruebas, de las tribulaciones, ¿verdad?, de los problemas, de los desafíos, que Él está a nuestro lado. A ver, el último ya terminamos. ¿Hay alguno? ¿Hay alguno más? ¿Ya no hay más? Entonces aquí la conclusión la tengo aquí. Terminamos. Hermanos y hermanas, ante las tribulaciones, los sufrimientos, las grandes pruebas, Dios nos recomienda esta mañana que como Dios nos recuerda que quiere bendecirnos en su tiempo, termino con 3 ideas. Hoy voy a alegrar mi vida aunque esté viviendo en medio de un sufrimiento. 2, voy a celebrar que Cristo viene a traerme la solución en su momento. Y 3, voy a confiar en la fidelidad y en la bondad de Dios. Y por último, recuerda, Dios te recuerda que quiere bendecirte a su tiempo. Amén.